Hoy en México, cada vez más niños son diagnosticados con condiciones como déficit de atención, autismo y ansiedad. Se estima que entre el 5 y el 7% de los niños en edad escolar viven con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y que 1 de cada 115 presenta un trastorno del espectro autista. Estas cifras no siempre significan que haya más casos, sino que existe mayor conciencia y detección. Sin embargo, también reflejan cómo el ritmo acelerado de nuestra sociedad, la sobreexposición a pantallas y el estrés familiar están influyendo directamente en la salud mental infantil. Toda esta suma de síntomas o de características empezaron a mí a darme señales y me dicen, tiene Asperger, que ahora ya no se llama así y es autismo nivel 1. Yo me quedé en déficit de atención y hiperactividad y para eso lo traté. Y fíjate, antes decía, no, es que este niño está chiflado, no es que este niño no se sabe comportar, cuando realmente traía algo fisiológico que lo estaba haciendo actuar de una manera que no debía. Yo les digo a los papás, las rutinas dan seguridad a los niños. No me estreses, estoy estresado. Es que el colegio encarga mucha tarea y yo me estreso. Un niño de primaria diciendo me estreso, si nuestros hijos tienen una alimentación balanceada, sin colorantes, sin gluten, o sea, si cuidamos lo que nuestros hijos comen, va a haber menos problemas de déficit de atención, de autismo, de hiperactividad. Vamos a nivelar a nuestros hijos. Yola, ¿cuáles serían las principales razones por las que estas cifras cada vez más van en aumento? Fíjate que se conocen ya más los síntomas, además se detectan más fácilmente. Y yo aquí quiero platicarles algo. A mí me pasó que desde que mi hijo era pequeño, pues yo veía que se distraía, yo me daba cuenta que no se podía concentrar, que no se podía enfocar, además que era inquieto, y veía ciertas características de algo. Veía que le costaba socializar, incluso le hacían bullying, que en ese entonces no le llamaban bullying. Y para mí esto me dejaba pensando. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que tiene? Cuando mi hijo tenía alrededor de 22, 23 años, mucho tiempo después, pues toda esta suma de síntomas o de características, o como le quieran ustedes llamar, empezaron a mí a darme señales. Llevo a mi hijo a evaluar a esa edad y me dicen, tiene Asperger, que ahora ya no se llama así y es autismo nivel 1. Entonces imagínate lo padrísimo que hubiera sido, ¿verdad? Haber nacido en esta época y no hace más de 30 años, porque en ese entonces pues no podías darte cuenta de muchas cosas porque pues los síntomas no estaban o las condiciones no estaban claramente definidas. Por ejemplo, en mi época, pues yo simplemente era una niña que se distraía con facilidad, que le costaba leer, que si, por ejemplo, ya en la maestría, mis compañeros leían un libro en 2, 3 días, yo me tardaba la semana. Entonces, ¿a qué voy? A que la situación ahorita nos beneficia o nos ayuda porque hay más información que no había. Ahorita con un clic, síntomas del autismo y síntomas de un niño que tiene problemas de lenguaje y te salen. O mi hijo suele hacer esto y te dicen que tiene. O sea, antes eso no existía. Entonces a mí se me fueron los años, yo veía que algo pasaba, pero no sabía qué hacer. Yo me quedé en déficit de atención y hiperactividad y para eso lo traté. Entonces, qué importante es que ahorita tenemos más información que antes. Además, tenemos más acceso a los psicólogos. Y fíjate, antes decía, no, es que este niño está chiflado, no es que este niño no se sabe comportar, cuando realmente traía algo fisiológico que lo estaba haciendo actuar de una manera que no debía. Y entonces te los tachaban pues como burros, como flojos, inclusive yo creí que yo era burra. Entonces imagínate yo con tal de que no me dijeran nada a mis papás y no quedar mal, estudiaba hasta 3 horas diarias y en la carrera estudiaba 4. Entonces era un esfuerzo doble o triple para lograr pasar, porque yo era niña de 7 y se los he platicado ya muchas veces. Yola, hoy en día puede afectar ese exceso de estímulos, de pantallas, que todo el día los niños están en el iPad. Claro, y fíjate que en este caso les puede afectar en la atención, también les puede afectar en que sean niños que no toleran la frustración. Y te voy a decir qué pasa.
Si tú necesitas saber algo, ¿qué haces? Te metes a internet y en un clic lo tienes. Los niños tienen todo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación ahora vuelan, ahorita revolucionan. No es como en nuestra época cuando empezó el internet. Entonces, ¿qué pasa? Si un niño tiene un iPad desde segundo, tercero de primaria, todo lo encuentra en un clic, todo lo resuelve con un clic. Entonces, si el papá le pide que haga fila, por ejemplo, para subirse a un juego, que haga fila para comprar una hamburguesa o simplemente se espera hasta el fin de semana para ir al cine, a la película que se estrenó el jueves, pues el niño explota, se molesta, ¿no? Además, a mí me tiene impresionada cómo ahora hasta para jugar lo hacen a través de las redes sociales o a través del internet. Hay niños que, ay, es que mi hijo de 7 a 8 juega videojuegos con sus amigos y cada huerco en su casa. Cuando antes en nuestra época te sentabas a jugar Monopoly o a las damas chinas con tus amigas en casa. O te salías a la calle a jugar. O te salías a la calle a jugar, pero tenías a tu grupo de amigas con las que andabas en la bicicleta, ibas aquí, ibas allá. Clarísimo, eso ya no existe ahorita. Todas esas habilidades se van perdiendo. Entonces, qué fuerte que los niños de ahora pierdan esas habilidades por tener siempre en la mano su iPad. ¿Sabes qué percibo yo también? Que ahorita todos, pero hasta los niños, se llevan de encuentro este estilo de vida acelerado, que no hay una estructura, no hay una rutina. Esto también puede estar afectando su aprendizaje. Sí, por supuesto. Hay niños que, debido a esto, a esta vida tan acelerada, a los papás se les olvida poner rutinas. Yo les digo a los papás, las rutinas dan seguridad a los niños. Que un niño sepa, desde que se levanta hasta que se duerme, más o menos, no digo que sean soldados, pero tu hijo debe de saber a qué hora se debe de levantar. A mí me encanta cuando un niño es de primero de primaria, a la hora de estar haciendo el horario de actividad semanal, yo le voy preguntando, ¿y si sabes las horas o nada más sabes qué sigue después de que no? Yo sí sé las horas. Y wow, porque sabe que se levanta a las 6 de la mañana, que a las 6:10 ya se está cambiando, que a las 6:30 está desayunando y a las 7 está saliendo al colegio. Y sabe que en el colegio, en el recreo se va a comer una cosa, a la hora de la comida que come en el colegio se va a comer otra. Sabe también que va a tener el deporte, el soccer o el básquet o lo que sigue, que luego de ahí se va a ir a su casa y que va a hacer la tarea y después de hacer la tarea se va a salir al parque a jugar o va a jugar en casa con sus hermanitos y después de eso se va a bañar, va a cenar, va a leer y se va a dormir. Pero qué padrísimo que sepan que esas rutinas le van a generar hábitos. Hay niños que ni siquiera tienen hábitos alimenticios. A mí me decía una mamá, es que mi hijo come tanto en el colegio que no sabe ni cómo agarrar la cubertería, no sabe para qué es cada tenedor, no coge bien el cuchillo. Hay una mamá que me busca muy seguido porque necesita que yo vaya enseñando a sus hijos el uso de la cubertería, los buenos modales en la mesa, porque no tienen ni el hábito para eso, ya que, imagínate, hay niños que no desayunan, porque a la hora de estar haciendo el horario, no, yo no desayuno. ¿Cómo? Sí, en el recreo me compro una barrita o algo en el colegio. Y luego, ¿qué comes? No, pues como en mi casa, como en el colegio lo que toca, porque mi mamá me compra la comida ahí en el colegio. Ah, entonces ni te das cuenta si comió o no comió. ¿Y qué le dan de comer en el colegio? Pues quién sabe. Está balanceada su comida, está cuidando carbohidratos, está cuidando no comer con colorantes. ¿Qué está haciendo tu hijo? ¿Qué hábitos alimenticios tiene? Todo eso repercute en su enfoque, en su concentración. O sea, cuidemos eso. Y luego llega a casa y te dio flojera hacer de cenar y a todos les diste un sándwich, porque ya vienes cansada de trabajar. O sea, yo entiendo a las madres de familia que además trabajan, entonces todo eso se puede ir perdiendo porque ni las propias mamás tienen esas rutinas y esos hábitos debido a que son como pulpos. O sea, tengo que trabajar, llevar a mis hijos y no se diga las que son mamás solteras o mamás que no tienen al papá en casa. Hemos platicado en otros episodios acerca de esas altas expectativas académicas y esa presión escolar. Y tú has dicho en muchos episodios que tus papás valoraban más tu esfuerzo que tus calificaciones. Exactamente. Esto también puede estar limitando a tu hijo, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Creo que nada que ver los colegios de ahorita con los colegios en donde yo estuve. Yo pude sobrevivir con un problema de percepción en un colegio en el que las exigencias eran normales, ni siquiera había internet. Yo la primera vez que vi una computadora con COBOL y con Pascal, que yo creo que muchos ni saben qué es eso, las tenían en cuartos fríos, eran unas tarjetitas que perforabas. O sea, a mí eso no me tocó, a mi hijo le tocó el internet a los 18 años. O sea, eso no era una limitante.
no había esas exigencias que hay ahorita, éramos niños más felices porque ibas al colegio, llevabas las materias normales, salías en el recreo a jugar, muy bien, te encargaban algo de tarea, lo hacías en casa, pero aquí más que nada el problema es que los colegios traen altos niveles académicos, que los colegios están exigiendo más por la competencia. Tengo que ser el colegio que exige más para que dé mejores resultados. ¿Qué pasa? Que el niño se empieza a frustrar al ver que no puede. No puedo yo con esas exigencias del colegio, yo estoy batallando y el colegio me exige mucho. El niño se frustra, evidentemente, se le baja la autoestima porque no puede seguir el ritmo, empieza a venir todo lo que es exceso de estrés, la ansiedad entra aquí. A mí me llama mucho la atención que los niños de ahora dicen, Miss, no me estreses, no me estreses, estoy estresado. Es que el colegio encarga mucha tarea y yo me estreso. Un niño de primaria diciendo me estreso, un niño de secundaria o de prepa ya con problemas de ansiedad, que son producto de lo que va arrastrando, de la frustración que siente al ver que no puede. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que un niño down, pues no se da cuenta de sus limitaciones. En cambio, un niño con autismo o con déficit de atención sí se da cuenta. Y entonces ahí es donde se le suma la ansiedad. Porque, oye, porque yo no puedo y él sí puede. Porque yo no puedo estructurar esto y él sí. Porque yo no puedo relacionarme con los demás y los demás sí. Porque yo no tengo amigos y ellos sí. La semana pasada tuve un niño que cuando llegó el niño con muchos problemas de salud, problemas de inmunidad y además un niño inseguro. Cuando le preguntaba a la psicóloga con la que trabajo y le preguntábamos pues, que con quién se juntaba y que no es que yo no tengo amigos. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ese estrés que él vive, pues ya no lo deja relacionarse, o los mismos amigos pues dicen, no, yo con él no me quiero juntar porque es como raro, y incluso hasta lo bulean. Entonces, qué fuerte que lo que pasa en los colegios generen los niños estrés y ansiedad. Definitivamente los colegios a veces pierden la ubicación de lo que es importante. Aquí lo más importante es que estos niños vengan a estudiar aquí felices, aprendan siendo felices. Una mamá dice, yo prefiero hijos felices que un niño lleno de tareas y un niño con excelencia académica. Sí, yo también preferiría que fuera feliz, pero las exigencias no se van a acabar. Yola, ahorita, bueno, es importante mencionar dentro de toda esta lista de razones, pues la parte fisiológica. O sea, hay factores genéticos, neurobiológicos que pueden influir en si tu hijo presenta estos síntomas, por ejemplo, de TDAH. Ahorita mencionaste la ansiedad. Claro, por supuesto. Definitivamente ya hay niños que traen genéticamente déficit de atención, porque viene de lo que es la parte fisiológica o la genética, o que tienen autismo, o que producen ansiedad porque ya lo traen de su genética, porque su mamá se deprimía, no sé. Aquí lo más importante es hasta qué punto voy a, digamos, detener esa situación o nivelarla para que mi hijo pueda tener una vida, pues digamos, lo más sana posible, una vida ordinaria como los demás, normal como los demás, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre traté de que mi hijo llevara una vida como todos. Digo, yo me enteré ya bien grande de su situación y él todavía un poquito más grande porque tuve que estudiar muy bien cómo manejárselo. Y él ahorita dice, no, es que mamá, yo por mi Asperger me pasa esto, yo por mi déficit de atención me pasa, lo razona perfecto. Pero llevarlo hasta ese punto me costó muchísimo. ¿Qué pasa? A mí a veces mi hijo me dice, mamá, no, mamá, voy tarde porque estuve sentado mucho en mi sillón tratando de calmarme porque me dio mucha ansiedad una situación que hablé con alguien por teléfono. Entonces, hasta que no se tranquiliza, no viene. Y luego, por ejemplo, llega a mi casa y no se sienta luego a comer. Primero se sienta a calmarse porque para él manejar el tráfico es muy estresante. Entonces, ¿qué creo yo? Hay que llevar a este tipo de niños con estas condiciones a vivir una vida lo más ordinaria posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú tienes a un hijo con alguna condición que es causada por la parte fisiológica, porque lo traen, ¿verdad? Genéticamente hablando ya lo traían, pues búscales dónde pueden estudiar, que ellos puedan tener una vida lo más tranquila posible para que no se les sume un estrés, no se les sume una ansiedad y entonces la condición se le connote mucho más. Yo sí siento que el que los papás estén trabajando, mamá y papá, pues evidentemente a mí me preguntas cómo salgo de trabajar con un grupo, cómo a las 2:30 de la tarde tú me hubieras buscado el día de hoy y yo te hubiera dicho, híjole, me dejaron drenada porque doy todo, porque quiero que los niños se vayan muy bien. Entonces, qué importante es que entendamos que sí,
trabaja papá, trabaja mamá, y la calidad de tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo me acerco a mis hijos? ¿Cuándo convivo con ellos? ¿Verdad? O también decir, bueno, los sábados me los llevo al parque, o sea, fomenta, no tiene que ser todas las tardes, pero sí buscar los espacios de la semana para hacerlo. Hay otra parte importante, Yola, no me dejarás mentir, que probablemente los papás no se ponen a pensar un poquito en esa situación donde tienen discusiones enfrente de los hijos, están pasando por un proceso de divorcio, hay duelos, o sea, le hacen bullying y tú ni sabes. ¿Y cómo lo vas a saber? Si llegas del trabajo, tus hijos ya están acostados y dormidos y no platicaste con ellos ni siquiera el fin de semana, porque hasta el fin de semana te tocó viajar. Cero comunicación. Cero comunicación. ¿Cuántos padres de familia se divorcian y utilizan a los hijos para cualquier cosa? Yo me tocó la bendición, o no sé cómo llamarle, de estar en los grupos de reconstrucción como dirigente o como voluntaria, y me tocaba ver cómo a veces la mamá le decía a los hijos, le decía al exmarido, no vas a ver a los niños porque no me estás dando la mensualidad. Entonces, no condiciones a tus hijos cuando te divorcias, sí, que no sean ellos lo que tú utilizas para negociar. Qué importante también que hay niños que a veces tienen violencia en casa y no pueden dar lo mejor de ellos, o como dijiste tú, son pues niños que son bulleados, ¿verdad? Y que les da miedo hablar porque sienten que les va a ir peor, ¿verdad? Entonces, si tú no generas la comunicación de doble vía en casa y no te das cuenta, pues tu hijo va a bajar su autoestima hasta el piso. También, ¿cuántas veces los niños se ven afectados o llegan a niveles altos de estrés por los duelos que se viven en casa, porque se cambian de una ciudad a otra, porque simplemente hay inestabilidad económica y ellos lo ven, ¿no? Qué fuerte y qué importante. Y ya por último, Yola, hay otro factor que probablemente no lo estamos tomando en cuenta. Y es esa contaminación que podría estar influyendo, hablamos del ambiente y también de la contaminación en los alimentos, los ultraprocesados. Claro, claro, y yo entiendo, o sea, definitivamente a veces la vida tan acelerada no te permite darte el tiempo de hacer una comida balanceada. Yo sí te voy a decir que la mayor parte de los problemas yo la puedo resumir en dos cosas. Uno, tiene que ver con la alimentación. Si nuestros hijos tienen una alimentación balanceada, sin colorantes, sin gluten, o sea, si cuidamos lo que nuestros hijos comen, va a haber menos problemas de déficit de atención, de autismo, de hiperactividad. Vamos a nivelar a nuestros hijos. Pero también tiene mucho que ver, además de esto, que papá y mamá trabajen y que no puedan tener el tiempo que sus hijos necesitan. O sea, que no les dediquen el tiempo que necesitan. Y también, por último, toda la tecnología. Toda la tecnología. O sea, cómo el estar ellos pegados a las pantallas va generando toda esta problemática o la agudiza, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un poco de lo mucho que podemos hablar con base a nuestros hijos cuando están diagnosticados y por qué lo están. Nos vemos en el próximo capítulo en una emisión más de Miss Yola Marcos.